Es tiempo de empezar la clase ya, jóvenes. Bienvenidos, pueden tomar su lugar, por favor. Vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy. Mucho gusto verlos. Gracias por estar presentes en la clase el día de hoy. Vamos a iniciar con lo que siempre hemos acostumbrado a hacer. Vamos a dejar esta clase con la mejor disposición para poder aprender un nuevo tema. El día de hoy tenemos una clase muy importante. Como se les había dicho, ustedes tienen las habilidades necesarias para aprender temas de diferentes formas, de diferentes maneras. El día de hoy nuestro gran tema, como ustedes pueden ver acá, es el conflicto interno. Muchos se preguntarán qué es el conflicto interno. Y viene a mi memoria una frase, que es esta de acá. ¿Qué significa conflicto? Vamos a ver, si tenemos la participación de varios de ustedes, yo voy a contar con eso y voy a poder decirles a ustedes o preguntarles qué es un conflicto. A ver, Juan Francisco, para ti, ¿qué es la palabra conflicto? Muy bien, podemos tener diferentes, tal vez significados de esta palabra, pero en realidad esta palabra conflicto lo que significa es que es una disputa, tal vez algún malentendido, alguna forma en la que nosotros podemos ver que una parte no está conforme o de acuerdo con la otra parte que tiene, ¿verdad? Entonces nosotros podemos decir que conflicto es una manera de estar en desacuerdo con alguna cosa. Cuando nosotros hablamos de conflicto interno en Guatemala, este tema es bastante interesante, jóvenes. Tema que ha causado un gran revuelo en nuestra sociedad. Posiblemente los jóvenes de ahora, así como ustedes, tienen muy poco conocimiento de lo que es esto. Hace 61 años aproximadamente pudimos encontrar nosotros este tema. Y muchos de ustedes tal vez lo conocen a través de sus padres, a través de sus abuelos, a través de las personas que lo rodean. Este tema tiene que ver con nuestra amada Guatemala. ¿Por qué? Porque hace 61 años aproximadamente, en una fecha que es imposible de olvidar, esto lo vamos a ver nosotros, que esto empezó en el año de 1960. Y aquí hay otra fecha muy importante. Ahora nos vamos a concentrar en lo que es esta fecha, 1960. ¿Ustedes, alguien ha escuchado algo del conflicto armado interno aquí en Guatemala? Porque también se le conoce como Guerra Fría aquí en la ciudad de Guatemala. ¿Alguien ha escuchado hablar de esto? Yo sé que muchos tienen tal vez la curiosidad de saber qué fue lo que pasó aquí, por qué sucedió todo esto, por qué esta fecha y esta fecha aparecen acá. Como les platico y les repito, hace 61 años aproximadamente, en nuestro país existía una persona, y esta persona pues se llamaba Miguel Ydígoras. Esta persona era el presidente de Guatemala en ese tiempo. En el año, él estuvo gobernando en el año de 1958 para el año de 1963. Esta persona, Miguel Ydígoras, fue una persona muy importante.
No sé si ustedes lo alcanzan a ver ahí, creo que sí. Esta persona fue Miguel Ydígoras. Y cuando hablo yo de esta persona, yo les quiero comentar un poco acerca de él, donde nos dice que él nació un 17 de octubre del año de 1895. Esta persona nació en Retalhuleu, ¿verdad? Todos hemos escuchado hablar de este lugar, pero no sabemos quiénes son las personas y qué tan importante fue su labor en ese entonces. Bueno, pues este señor fue un político y él le gustaba mucho la política, quería ingresar a ser presidente de nuestro país, Guatemala. Y es un poquito tal vez emocionante conocer sobre la idea de este personaje. ¿Cuál fue la idea de él para postularse como presidente? Él tenía dos opciones. Cuando él dijo, bueno, voy a entrar a gobernar Guatemala y yo sé que yo voy a poder hacer eso, lo voy a poder lograr, pero antes de eso debo de convencer a las personas. Cuando él miraba y decía, bueno, ¿cuántas personas son las que hay que convencer? Somos muchos ciudadanos en Guatemala. En ese entonces posiblemente eran menos que ahora, ¿verdad? Pero había la necesidad de convencer y tener seguras a las personas. Cuando él entró al poder, dice que él, antes de hacerlo, él le dijo al pueblo, les voy a decir dos cosas y con estas dos cosas yo me voy a ganar a esas personas. ¿Qué fue lo primero que les dijo? Yo prometo como futuro presidente de Guatemala que todos los días en su mesa haya un pollo en cada olla. Nos causa un poquito de risa, nos causa un poquito de gracia. ¿Por qué? Porque él prometía dos cosas a la ciudad de Guatemala, a todos los guatemaltecos. Y él les dijo que si votaban por él, todos los días iba a haber un pollo en la olla. Todos los días iban a comer pollo. Y la otra cosa era, si ustedes votan por mí, yo voy a ser un presidente que gobierna con mano de acero. Ah, qué bonito se escucha, ¿verdad? Interesante cómo escuchamos esto. Bueno, antes de iniciar con esto, con el gran tema que nos corresponde en esta tarde, aunque ya estamos introducidos en este tema, el conflicto armado interno fue una guerra que sucedió en Guatemala. Por lo que hoy traje una sopa de letras. Y en esta sopa de letras aparecen varias palabras por las que ustedes como estudiantes van a leer las instrucciones tal y cual están acá y van ustedes a buscar palabra por palabra. Cuando las encuentren, las van subrayando con colores diferentes. ¿Estamos preparados? Bueno, vamos a empezar con la entrega de las hojas para hacer la sopa de letras. ¿Qué viene en esta sopa de letras? Vienen las palabras guerra, que es conflicto, que es donde está Miguel Ydígoras, viene el año de 1960, viene el año de 1996, viene la palabra Guatemala, varias palabras que están relacionadas con el tema que vamos a tratar el día de hoy. Nuestro gran tema es conflicto interno, o llamado también la Guerra Fría de Guatemala. Después de tener ya los resultados de la sopa de letras, los invito a que se acomoden en su lugar y vamos a observar el siguiente video que vamos a impartirlo para que ustedes tengan un conocimiento más a fondo de lo que es
el conflicto armado en Guatemala. El video es el siguiente. Bien, jóvenes, como hemos visto en el video que acabamos de presentar, ustedes pudieron notar algo muy importante. Ustedes pudieron saber más a fondo y conocer cómo empezó esta guerra. Muchas veces me he encontrado en esta situación donde he hablado con mi padre, con mi abuelo, con personas que han sido partícipes de ese gran acontecimiento. Me consterna muy profundamente la manera, los testimonios que se reciben a través de esto. Muchas veces nosotros no tenemos ni idea qué fue lo que pasó en Guatemala, qué fue lo que sucedió, cómo sucedió, por qué se dio. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Explicar de una manera más a profundidad por qué sucedió esto. Cuando nosotros hablamos de conflicto armado interno, fíjense ustedes que en el año de 1960, este señor Miguel Ydígoras ya estaba en el poder. Y este señor había prometido dos cosas, como lo dije anteriormente. Pero la primera sí la cumplió. Todos los días había un pollo en cada casa. Todos los días las personas de Guatemala podían comer un pollito cada hora de almuerzo. ¿Por qué? Porque en ese entonces, cuando este presidente comenzó a gobernar Guatemala, el pollo se puso en un precio muy accesible, se colocó en un precio muy accesible, donde todos podían comprarlo a buen precio. Es decir, que tal vez en ese entonces la libra de pollo podía valer 2 quetzales. Ahora, una libra de pollo, ¿cuánto cuesta? Vale como 15 quetzales aproximadamente. En ese entonces, el presidente Miguel Ydígoras comenzó a tener un poquito de roce con el pueblo guatemalteco. ¿Por qué? Porque en ese entonces él prometió el pollo y sí lo cumplió. Prometió comida y sí la cumplió. Pero lo segundo, de gobernar con mano dura, él ya no lo prometió. Esta guerra del conflicto interno no viene de Guatemala. Esta guerra no nació de Guatemala. Esta guerra nació en países del otro lado del mundo. En la Unión Soviética teníamos también el idealismo, el comunismo de Cuba. En ese entonces, el famoso Che Guevara estaba en esa situación de querer poner en contra a los presidentes de todos los lugares. Y ellos viajaron a Guatemala para hablar con este señor. Y dice que le dijeron: bien, Miguel Ydígoras, mira, vamos Miguel, vamos a hacer una tregua. Necesitamos que tú te pongas de nuestra parte y vamos a hacer que esta Guatemala sea comunista. Impactante esa palabra, comunista. Lo que ellos querían lograr con Guatemala era que todas las pertenencias que las personas tenían pasaran a ser propiedad del gobierno. Estamos hablando de la situación que ustedes tal vez ahora conocen como Cuba, Venezuela. Es un país comunista. Ellos no son dueños de las cosas que tienen. Ahí los que gobiernan son los de la presidencia, el gobierno en sí. Ellos son los que tienen esta libertad de decidir. Bueno, a ver, Juan, tú tienes 5 metros de tierra. 5 metros de tierra. Pues esos 5 metros, 2 van a ser tuyos y 3 se los vamos a dar a otra familia.
¿Les gustaría a ustedes? ¿Cómo se sentirían ustedes que ustedes tuvieran una casita con tanto esfuerzo y viniera alguien y les dijera, bueno, esta casa ya no es tuya, esta casa ahora va a ser de otra persona y los dos van a vivir acá? Justamente eso fuera lo que quería lograr Cuba, la Unión Soviética y todas las naciones que estaban para hacer esto. Dice que hubo un intento fallido de un golpe de Estado y esto sucedió porque el pueblo no estaba de acuerdo a que este señor siguiera gobernando Guatemala. Entonces el pueblo se empezó a organizar y empezó la lucha y ellos querían derrocar el gobierno, querían destruir el gobierno de Idígoras, pero dice que ese intento de golpe de Estado en el año de 1960 fue un fallo total. Esta Guerra Fría se dio por muchas causas y entre una de ellas pues tenemos la pobreza, las personas ya no querían estar ahí, la explotación que estaban haciendo con los trabajadores, con la gente campesina, porque la Guerra Fría más se vio en los lugares rurales, más se vio en esos lugares. Dice que una de las causas era el descontento social. ¿Qué era el descontento social? No estaban de acuerdo con lo que este señor pensaba, con lo que el otro pensaba, con lo que el otro pensaba. Nunca estuvieron de acuerdo. Y dice que en el año de 1956 a 1965, las constituciones prohibían la existencia de partidos idealistas. Estos partidos son como los que están en Cuba, repito nuevamente, como los que están en Venezuela, que ellos quieren tener el control absoluto de lo que piensa el pueblo. El pueblo no es demócrata. En esos lugares el pueblo no es demócrata. Ahí no existe la democracia. Acá con nosotros todavía podemos ver eso. Cuando nosotros miramos esto, también hay un dato muy importante. Y dice que en el año de 1965 se hizo el primer grupo guerrillero del país. Impresionante esto, porque dice que en ese tiempo se hizo el grupo guerrillero y esto se dio en la región de la costa sur, como le llamamos. Ahí fue donde se dio el primer grupo guerrillero. Y este grupo guerrillero, pues dice que ellos comenzaron a tener topes, a tener roces con la gente. Así fue como este grupo quiso entrar a varios lugares y acabar con la seguridad del pueblo. Así fue como estos lugares, estas personas quisieron acabar con la seguridad del pueblo. Este grupo guerrillero, como les platico, se formó en el año de 1962 y este se llamó Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre. Así se llamó. En sus siglas o en sus letras o en sus abreviaturas se llamaba MR13. Así se denominaba este grupo guerrillero. ¿Qué pretendían ellos? Quitar la paz a los guatemaltecos. 1. 2. Sembrar ese miedo, y sí lo lograron. Sí lo lograron. Tal vez ahorita, como ustedes pudieron ver en el video que se les presentó, pudieron ver los testimonios de personas que estuvieron tan metidas en este gran tema, en esto, vivieron en carne propia lo que sucedió en el año de 1960. Aproximadamente estamos hablando de 61 años, pero es un poquito triste recordar esta fecha en el tiempo en que nuestros padres y nuestros abuelos vivieron. Ahora hay un dato muy importante. En el año de 1900,
1982 gobernaba un presidente. Y este era el señor Aníbal Guevara. Él fue el presidente que gobernaba en el año de 1982, pero el pueblo se sentía un poquito descontento por esta forma de llegar a gobernar de este señor. El pueblo no estaba de acuerdo con esto, así que ellos comenzaron a ver qué hacían. Bueno, no estamos de acuerdo en algo, busquemos a alguien que pueda gobernar, busquemos a alguien, busquemos a esas personas que son capaces, que están aptas para gobernar nuestro pueblo. Ya tuvimos varios intentos fallidos. Quisimos derrocar a este señor, Miguel Idígoras. Quisimos poner esto, quisimos hacer el otro, y el pueblo no estaba de acuerdo con nada. Así que les habían platicado de alguien que quizás al oír el nombre de ahorita, muchos van a retroceder a las historias que se han escuchado acerca de este personaje. Él es Efraín Ríos Montt. Esta persona fue, era un líder religioso, él asistía a una iglesia y tenía conocimiento político, porque él estaba metido en la política, también estaba en el ejército. Él contaba con suficiente capacidad para gobernar Guatemala. Dice que Efraín Ríos Montt quiso estar presente en ese momento cuando lo fueron a buscar. Él dijo, bueno, ¿y qué es lo que necesitan de mí? Bueno, mira, queremos que gobernes Guatemala, queremos que hagas un golpe de Estado. ¿Recuerdan ustedes que un golpe de Estado es cuando el pueblo tiene la última palabra y el pueblo se levanta y dice, bueno, tal persona no la queremos ahí, la vamos a quitar de ahí? Y dice que ese año, en el año de 1982, el 9 de junio aproximadamente, Ríos Montt fue llevado al poder gracias al golpe de Estado que él y su gente tuvieron. En ese año dice que él dijo, bueno, yo voy a gobernar Guatemala, yo voy a estar. Y dice que él hizo un trato con las personas de poder gobernar Guatemala y que iban a estar presentes siempre esta palabra que se llama triunvirato. Así se llamaba esta palabra. ¿Y qué quiere decir triunvirato? Es tres cosas eran las que dependía el gobierno del señor Efraín Ríos Montt. Y nos comentan que en ese entonces él ya no obedeció lo que el gobierno tenía preparado para él. Y dice que el 9 de junio del año de 1982, este señor Efraín Ríos Montt se autoproclamó jefe de Estado. Quiere decir con esto que cada cosa que el pueblo decía, a él no le importaba. Pero que lo que él tenía pensado hacer, él sabía que era bueno para Guatemala. Muchas personas no conocen esta palabra, triunvirato. Y esta palabra, como les platico, es un gobierno ejercido por tres personas. Era lo que les decía, el pueblo, el gobierno y lo que es el presidente. Tenemos que ver nosotros este personaje tan importante en la historia de Guatemala, en el conflicto armado interno. Y dice que el señor Efraín Ríos Montt fue reconocido como una persona que terminó con muchas situaciones acá en este país. Cuando él entró al poder, él dijo, bueno, estoy en el poder, por lo tanto tengo el poder de terminar con las personas que están afectando a Guatemala. Muchas personas hasta este momento no lo ven bien.
Muchas personas opinan que gracias a él Guatemala pues logró enderezarse un poco, y últimamente en estos últimos años pudimos ver cómo él fue acusado de genocidio, de matar a tantas personas que aparentemente eran inocentes. Pero recordemos, ese grupo de la guerrilla lo que quería era acabar con la soberanía de Guatemala, acabar con lo que Guatemala tiene. Jóvenes, yo sé que en este momento es imposible tener una idea. Tal vez ustedes ya pudieron observar el video, ya pudieron encontrar las letras de la sopa que les di, pudieron darme esas ideas de qué es un conflicto, qué es una guerra, cuándo sucedió, han escuchado algo o no. Pero muchas veces lo único que pensamos es cómo se daría, qué sucedió, pero no ponemos de nuestra parte porque Guatemala sea diferente en este momento. Esta fecha va a ser imposible de olvidar. Solo he hablado del año de 1960 en adelante. Ahora, ¿qué significa este 1996? ¿Alguien sabe qué pasó ahí? No sabemos. Otros sí lo conocen, por lo que me puedo dar cuenta. Pero yo les quiero contar algo muy importante. ¿Reconocen a este señor? Él se llama Álvaro Arzú. Lo vamos a colocar acá y tal vez lo alcanzan ustedes a ver. Él es un señor que gobernó nuestro país en el año de 1996. Después de Miguel Idígoras, después de esta persona Aníbal Guevara, después de muchos de los que pasaron por el poder, incluyendo al general Efraín Ríos Montt, este señor llegó al poder gracias al voto de los ciudadanos guatemaltecos. Él llegó al poder y fue en el año de 1996 donde ese año se llegó a un acuerdo entre el grupo que quería acabar con la soberanía de Guatemala y entre el grupo del ejército que luchaba por la soberanía de Guatemala. Fue mediante el gobierno de este señor Álvaro Arzú que se firmó el acuerdo de paz, terminando así con una guerra que duró 36 años. No estamos hablando de un mes, no estamos hablando de 2 meses, estamos hablando de 36 años. Conflicto, guerras, miedos, muertes, desaparecidos, personas que tuvieron que emigrar a otro lugar. Se habla aproximadamente que el número de muertos asciende más de 200,000 personas. Qué triste estos datos que escuchamos. Se habla también de que hubieron más de 45,000 desaparecidos. Es una cifra impresionante, una cifra que causa tal vez un poquito consternación, impotencia de no poder hacer nada por lo que pasó en ese entonces. Se dice que hubieron más de 100,000 desplazados. ¿Qué quiere decir desplazados? Fueron enviados a otro lugar para que no los mataran. Fueron enviados a esto, familias separadas, familias descontentas, familias desunidas, familias que terminaron su convivencia social. Eso fue lo que finalizó en ese entonces. Cuando con la firma de la paz que se dio en el año de 1996 bajo el gobierno del señor Álvaro Arzú, pudimos acabar, terminar, derrocar la Guerra Fría en Guatemala. Esto sucedió en el año que aparece acá. Por eso es que estas 2 fechas son tan importantes para nuestra querida Guatemala. Con esto
yo quiero dejar en conciencia de ustedes, yo quiero dejar ese mensaje en ustedes diciéndoles, luchemos por la soberanía de nuestra patria. Aquí hay un tema y dice, mi país más que mi patria, mi raíz. Viva Guati. En ese entonces, los ojos de las personas solo demostraban tristeza, demostraban miedo, demostraban temor. Ahora Guatemala es diferente. ¿De quién depende? ¿De los presidentes? No. Depende de cada ciudadano, depende de cada estudiante. Bien, jóvenes, pues así vamos a llegar con el fin de nuestra clase y yo necesito que ustedes elaboren un ensayo. En la clase anterior se les dio los pasos de cómo elaborar un ensayo en clase. Y un ensayo sirve para esto, para recolectar la información que aquí se les fue dada. Ustedes tienen un conocimiento de las palabras que expresé, tienen un conocimiento del video que les impartí y de ahí van a tomar ideas para poder concretar su ensayo. Estos pasos ya les fueron asignados la clase anterior, por lo que ya tienen conocimiento absoluto de cómo se hace un ensayo. El día de hoy, pues vamos a llegar a la finalización de nuestra clase y ustedes van a tener el tiempo suficiente para poder realizar su ensayo de la mejor manera. Esto lo van a preparar con la creatividad que ustedes quieran tener. Bien, jóvenes, esta es nuestra clase el día de hoy. Quedo a la espera de recibir sus trabajos y hasta aquí nuestro gran tema, el conflicto armado, la guerra fría interna en Guatemala. Muchas gracias.